En esta entrega quiero exponer mi postura sobre el dilema de crear una página web para nuestros podcasts. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Comienza un nuevo episodio Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al último capítulo de la semana antes de unas vacaciones. Por fin. Nada, fuera de bromas. La semana que viene, como es la Semana Santa, y tal y como avisé en los últimos episodios, me lo voy a tomar de descanso. ¿Qué le vamos a hacer? Es que el hecho de hacer un podcast diario, por mucho que te guste el tema que tratas, necesita un poquito de relax. Y voy a aprovechar pues a preparar un poquito contenidos para las próximas semanas, a descansar sobre todo, y bueno, pues a trabajar en ciertos nuevos futuros proyectos. Vamos a dejarlo ahí. Tercera entrega de los episodios dedicados a dar mi opinión. Parece mentira, parezco un catedrático, pero no. Simplemente he decidido tomarme una serie de capítulos a la semana, al menos ya van 3 semanas seguidas, pues para trabajar un poquito más sin guión sobre ideas que efectivamente tengo en la cabeza, que normalmente hablo con mucha gente a través de los grupos de Telegram en formato audio también, pero que no me atreví a hacer en mi propio podcast, a esto de trabajar solamente con una pequeña escaleta sin un guión detallado. Y la verdad que están gustando bastante, mucha gente me ha felicitado por estos episodios, así que creo que se van a quedar fijos, al menos durante unas cuantas semanas más. Pero bueno, a lo que iba. Tal y como os comentaba en la intro, quiero exponer mi postura sobre el hecho de crear una página web para nuestro podcast y tener que sumar otra cosa más que hacer en nuestro día a día como podcasters. Lo he dividido en 2 secciones, una de pros y otra de contras, para que, juntos analicemos un poquito y nos situemos en qué es lo más conveniente para nuestro podcast. Porque claro, crear una página web, sí, puede ser muy bonito, muy trabajoso al principio, pero lógicamente también lleva su propia responsabilidad. Pero eso es uno de los contras, entre comillas. Primero los pros. ¿Cuánto de en serio quieres tomarte tu proyecto de podcast? Y no quiero decir que los podcasts que no tengan página web no se lo tomen en serio. No, al contrario, hay muchos y muy buenos podcasts que no tienen página web y que son muy exitosos. De hecho, yo diría que casi los más punteros. Pero si tuvieran web, creo que serían mejores proyectos todavía. Me explico. Por mucho que tú seas un Nivos Originals, uno exclusivo de Podimo, uno exclusivo de Spotify, no se me ocurren otra forma de exclusividad. Un podcast privado. Tú imagínate que tienes tu podcast privado en una plataforma como Mumbler, o en iTunes, en Apple Podcasts, o cerrado totalmente en iVoox, solamente para la gente que te apoya con el botón azul. Me da igual. El hecho de tener una página web que anuncie ese contenido, aunque esté cerrado en una plataforma, es beneficioso para ti, porque aumenta tu presencia en Internet. La gente te puede encontrar mucho más fácilmente si tienes página web, mucho más fácilmente o digamos de más formas. Es igual que tener o no una cuenta de redes sociales para tu podcast. ¿Es beneficioso? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que es una buena manera de anunciarte y de estar presente en cualquiera de las redes sociales. Lógicamente, va a servir para difundir tu contenido allí, aunque la gente tenga que escucharte luego, pues en una plataforma encerrado como Podimo, iVoox, Apple Podcasts, etcétera. Además de estar presente en otra ventana más dentro de Internet, va a ser una ventana de la cual tú tienes un control absoluto. Me explico, tú vas a tener el control del SEO, de tu contenido en esa página web, de tal forma que si tú quieres cambiar algo, lo vas a tener mucho más fácil. Esto, lógicamente, como comentaba, tiene una responsabilidad e incluso un gasto, porque tienes que pagar, no sé si un hosting, un dominio, ya depende de lo que quieras hacer, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, quieres, no voy a decir formalizar una empresa o hacerte autónomo o trabajar como freelance en tu sector, sino simplemente hacer una página web de tu podcast a nivel amateur, pero tienes ahí la posibilidad de describir con totalidad todo el contenido de tu podcast. No digo escribir, sino describir. Puedes adjuntar fotografías, puedes enlazar vídeos, puedes
tener el control absoluto de todo lo relacionado con tu proyecto y anunciarlo a tu manera, cuando tú quieras y como tú quieras. El control, ya digo, absoluto sobre tu proyecto, aunque luego tu proyecto esté cerrado en otro sitio, pero tu presencia en tu web es muy distinta por mucho que tu contenido no esté ahí. Si a ti te interesa, por ejemplo, has llegado a un acuerdo con Podimo, con iVoox o con Spotify para que a ti te paguen un dinero por tu contenido y lógicamente tengas que llevar allí a tus oyentes. Pero si haces una buena web o una buena campaña de publicidad a través de tu propia página web, lógicamente te ayudará a conseguir el objetivo de que los oyentes vayan a esa plataforma donde quieres que vayan. Y luego en un futuro, si pasa lo que sea, el control lo sigues teniendo tú. Esto es lo que muchas veces hablamos con el tema de las redes sociales. Imaginad esas personas que estaban triunfando tanto hace 2-3 años en Snapchat. ¿Alguien se acuerda de Snapchat hoy en día? Y a lo mejor Snapchat, bueno, no la tenemos muy en cuenta porque fue algo muy efímero, pero cuando... Esto ya suena muy viejuno, pero seguro que me entendéis. Cuando lo que triunfaba era Facebook, ¿dónde están ahora los podcasts que tanto se anunciaban solo y exclusivamente en Facebook? Voy más atrás. Los que creíamos que Messenger iba a ser la revolución de las revoluciones y que jamás nos abandonaría, ¿dónde están toda esa gente? O Skype, por ejemplo. Son plataformas que sí, se usaron muchísimo, casi todo el planeta las usaba, pero poco a poco pues fueron desapareciendo. En el caso de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ahora parece que la cosa está un poco más estable, pero no sabemos lo que va a pasar dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5. Si recordáis, dediqué un episodio a la plataforma Blip TV, donde muchos podcasters subían allí su contenido y de un día para otro la plataforma dijo: podcasters, aquí no sois bienvenidos, así que llevaros vuestro audio que lo voy a borrar. Y de un día para otro todos los podcasters que estaban en esa plataforma tuvieron que migrar su contenido a otras plataformas. No creo que pase esto ni con Spotify, ni con Apple Podcast, ni con iVoox, ni con Podimo, pero no lo puedo asegurar. La manera que tengo de asegurarlo es que, aunque estéis atados a una de estas plataformas, si tenéis una web en condiciones, podáis dirigir allí a todos vuestros oyentes, a todos vuestros seguidores, y que de esa forma pues no se queden huérfanos en el caso de que pase algo. Es una manera de afianzar nuestro histórico y también nuestro futuro. Por ejemplo, yo durante todos los episodios de Al otro lado del micrófono siempre he dado los enlaces de mi propia página web, de jorgemarinieto.com, ya sea jorgemarinieto.com/café, /Amazon, /taza, no sé, los lunes podcasteros, están en mi blog. Yo soy un podcaster que intenta publicar todos sus episodios en todas las plataformas que se cruzan en mi camino, pero podría ser el caso que no, que yo solamente estuviera ligado a iVoox o a cualquiera de estas plataformas, pero que aún así os mandará a mi web y dentro de mi web enlazar el episodio de iVoox. ¿Por qué? Porque si yo el día de mañana rompo mi acuerdo con iVoox, es un ejemplo, no tengo ningún acuerdo con iVoox, bueno, con Nación Podcast, imaginar que yo mañana discuto con Sune, me tiro los trastos a la cabeza y bueno, ya no quiero ser más de Nación Podcast. Sune, a partir de ahora no voy a poner tu marca de agua en mi podcast y todo lo que he dicho hasta ahora no va a valer para nada. Bueno, pero es que lo que he dicho hasta ahora he hablado de mi web, de jorgemarinieto.com. De tal manera que, aunque alguien escuche un episodio antiguo, que sí que es verdad que aparecerá la marca de agua, la locución inicial de Nación Podcast, yo, como Jorge Marín Nieto, he dirigido a mis oyentes a jorgemarinieto.com. Si yo el día de mañana quiero que mi trabajo como podcaster vaya más allá y me quiera hacer, no sé, productor de podcast autónomo o, no sé, o electricista, pues ya tendré una audiencia que me conoce a mí por jorgemarinieto.com. No porque me escuche ni en Nación Podcast, ni en iVoox, ni en Podimo, no, en jorgemarinieto.com. Y eso se puede aplicar tanto a los podcasts más profesionales como a los más independientes. Ojo, cuidar de nuestro pasado y también mirar hacia nuestro futuro. Si eres de los que te da igual la repercusión que pueda tener tu podcast y grabas porque sí, por colgarlo, y no te interesa ni cuidar tu futuro ni cuidar tu pasado,
seguramente no estés escuchando este Meta Podcast diario, porque esto es café para los muy cafeteros. Pero si te lo quieres tomar mínimamente en serio, pues a lo mejor te interesa crearte una propia página web o al menos tener un dominio donde poder dirigir a tu audiencia. Imagina que mañana se te ocurre una idea relacionada con tu podcast como otro podcast, un spin-off o otro proyecto, un canal de YouTube, un canal de Twitch, Vale, sí, puedes dirigir a tu audiencia hacia ese canal de YouTube o hacia una nueva cuenta de Instagram, una cuenta de TikTok, lo que sea que se te haya ocurrido. Pero si lo haces a través de tu propia página web, será mucho más fácil que te encuentren. Por ejemplo, yo no tengo TikTok, pero sí que tengo Twitter. Si entras en jorgemarinieto.com/Twitter, irás a mi perfil de Twitter. Y no tengo que andar repitiendo todas las veces eso de estás en Twitter como @eob, que en mi caso sí, porque la cuenta de Twitter tiene muchos más años que el podcast y mucha gente me conoce a través de la cuenta de Twitter y no a través del podcast, aunque con lo pesado que soy en mi cuenta de Twitter lo lógico sería lo contrario, pero bueno, es simplemente un ejemplo. Si mañana me quiero centrar mucho más en mi canal de Twitch, pues les puedo decir jorgemarinieto.com/Twitch o entra en mi web jorgemarinieto.com y allí encontrarás todos los enlaces a mis canales, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto mismo lo podemos hacer mediante un solo enlace. No hace falta que desarrollemos una web entera con su WordPress, con sus plugins, con su landing page. No, simplemente podemos hacer que nuestra web, jorgemarinieto.com, es un ejemplo, se redireccione a otra página web de enlaces como Linktree, que te permite crear una página web muy simple con todos los enlaces, a Podlink, que es una página web específicamente para podcast, donde si entras ahí, pues te va a enlazar a todas las plataformas disponibles para que tú, como oyente de podcast, elijas dónde quieres escuchar al otro lado del micrófono con un solo clic. Entonces, bueno, pues es una manera más de hacerlo, no te lo tienes que trabajar tanto. Pero en el caso de que te vayas de una plataforma o de que tu podcast se deje de publicar en esa plataforma, pues tus oyentes siempre irán a esa página de Podlink y de ahí pueden investigar dónde has ido a parar ahora. No hace falta que vayas detrás de todos tus oyentes. Otro tema, este sí que está más enfocado ya a los podcasts que quieren llevar su contenido a nivel profesional por el tema de los patrocinios. Y es que gracias a tu propia página web puedes ofrecer un patrocinio extra gracias a los banners. Que a lo mejor la página web de un podcast no tiene muchas visitas, o sí, depende de todo lo que tú te lo trabajes. Puede ser que el contenido de tu podcast sea solamente un 5% de lo que tienes en tu blog. Entonces puedes llamar a patrocinadores que integren su campaña de patrocinio con tu podcast y con tu blog. Tienes una forma más de patrocinar tu contenido, pues en formato sonoro o bien en formato visual mediante banners. Y ahora vamos con los contras, que también los hay. Lógicamente, tener una ventana más donde la gente pueda llegar a tu contenido significa más trabajo. Ya aquí es responsabilidad de cada uno de cuánto quiera echarse de peso a la espalda. Puedes crear una página web muy simple que lo tenga todo hecho, con simplemente una landing page. Una landing page es una página que te ofrece todo en una sola página, que no tienes menús, que no tienes, solamente te ofrece algo de información con una foto muy bonita, muy grande y 4 o 5 enlaces, muy visual, muy táctil, muy minimalista, podríamos decir. Pues si solamente tienes que hacer una página de presentación donde aparezca disponible tu último episodio, pues ya está, lo tienes ahí. Ofreces unos enlaces a tus redes sociales o a tus canales de podcast y listo, no hace falta que trabajes mucho. Lógicamente, si quieres algo que acumule muchas visitas, donde la gente pueda entrar y curiosear todos tus artículos, todos tus posts, ya depende de lo que te quieras complicar tú. Yo tampoco soy desarrollador web, pero bueno, he hecho mis pinitos con WordPress y reconozco que lleva su trabajo, pero también lleva sus recompensas. Como también lleva gastos. Claro, tener un dominio no es lo mismo que tener un hosting. Tener un dominio te puede salir por unos, 10, 12, 15 euros, 20 euros, 30 euros, depende de lo que te cueste ese dominio. Si a lo mejor le quieres quitar el dominio a, iberdrola.es, pues te tienes que dejar una millonada. Pero si que es un dominio que no está registrado a nombre de nadie, pues por una cantidad muy sencillita puedes coger un dominio y de ahí redireccionarlo a tu canal favorito.
Por ejemplo, yo de momento, y esto os quiero hablar a continuación, voy a comprar el dominio alotroladodelmicrofono.com para redireccionarlo a mi propia web. Y esto me ha venido gracias a un oyente. Me voy a gastar una cantidad mínima, unos 12-15 euros, pero ya es un dominio que tengo para mí. Ya lo que diga el futuro ya veremos, pero de momento el dominio lo tengo yo. Y si alguien busca al otro lado del micrófono en internet, les llevará lógicamente a todos mis canales de podcast y a mi dominio, que para eso está, que para eso lo pago. Como decía, estos gastos. Luego también si quieres desarrollar algo más serio y quieres un hosting donde pues puedas desarrollar ahí tu propia página web, pues es más caro. También puedes subir allí los propios episodios de tu audio. Perdón por esa notificación, pero es que no puedo parar de recibir mensajes de los oyentes, ni llamadas. En fin, decía que puedes tener un gasto de dominio, también depende de lo que te quieras implicar. Puede que sea solamente un hosting, un gasto de hosting. Un gasto de hosting mínimo para desarrollar una landing page en WordPress y listo. Algo un poquito más serio, que pues que tenga algo de peso porque subes allí fotos, incluso algún vídeo y lo quieras desarrollar un poquito más, o incluso puedes ir mucho más allá y tener allí tu propio audio. Hay gente que sube sus audios al servicio de Amazon, o hay web mucho más potentes que los propios podcasts son nada, un 1% del contenido, un 2%, no sé, depende de lo que te quieras implicar, ¿no? Y ese es el último punto que quiero repasar en las contras. La responsabilidad de todo esto. Tener una página web conlleva también una responsabilidad. No hace falta tampoco que firmes nada ante notario, pero sí que la ley obliga a dar algunos datos para que la gente que pues publica en internet tenga cierta responsabilidad con lo que se publica. Y también tienes que tener la responsabilidad de no tener abandonada esa web. Lógicamente, si tienes una web allí sin actualizar ni nada, pues también conlleva sus peligros. Puede ser que hackeen esa página web y publiquen cositas malas que no quieras que se relacionen con tu podcast. Entonces tienes que ser responsable también de cuidarla, al igual que cuidas un poco pues de tu cuenta de correo, de la contraseña del canal de tu podcast para que nadie suba contenido que no quieras a tu canal, o de tus contraseñas de redes sociales para que nadie se haga pasar por ti. Como todo en la vida, cuanto más frentes abres, pues más difíciles son de controlar, ¿no? Pero como decía, puedes hacer una cosa mucho más sencilla que todo esto que he hablado, y es simplemente adquirir un dominio, como voy a hacer yo, al otro lado del micrófono.com, y redireccionarlo pues a tu canal de Spotify, canal de iVoox o a tu otra web personal, como voy a hacer yo. Y quiero hacer esto va a ser el nuevo objetivo de mi coffee. He puesto un objetivo muy simple de los próximos 7 cafés y medios, que son 15 euros, para adquirir ese dominio, y de esta forma pues demostraros a vosotros de que se puede hacerlo todo esto poco a poco, ¿no? De momento voy a adquirir el dominio, ese dominio lo voy a redireccionar, poco a poco iré preparando una web que se relacione con al otro lado del micrófono, y oye, pues a lo mejor tenga nuevo contenido del que hablaros en un futuro. A lo mejor os hablo de plugins para WordPress, no sé, temas para WordPress dedicados a podcasters, que también es una muy buena forma de dar a conocer vuestro contenido, o de qué manera podemos patrocinar nuestro contenido en podcast gracias a una web propia, que yo esto también lo ofrezco en mi propia página web personal, pero claro, es la página web personal de Jorge Marín Nieto, no del podcast. Esto también daría para otro episodio de opinión, pero eso será carne de otro capítulo, de otro viernes. Para cerrar este episodio y la semana en general, desearos que tengáis un sábado y domingo lleno de podcasts, que tengan página web propia o no, eso ya depende de cada creador, pero al menos que os gusten tanto como para que los recomendéis el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram a través de t.me/al otro lado del micrófono, o a través de jorgemarinieto.com/telegram, para votar allí vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.